gracias, Claudio, por invitarnos a todos. No, gracias a usted por venir, por acercarse y bueno, este año cumplimos 20 años de empresa y un poco la idea de esta mesa de café que tuvimos juntos fue el reconocer a quienes hicieron que nosotros lleguemos a estos 20 años. Y bueno, son ustedes. Cada uno, la confianza que depositó en nosotros, aportó para que llegáramos a estos 20 años. Así que gracias por venir. Vamos a empezar, si te parece, Marce, empezamos contigo. Pero con todo gusto. Bueno, mi nombre es Marcelo Julián, soy oriundo de Río Cuarto. Ya no vivimos en Río Cuarto hace años, pero por una cuestión de gusto, no por una cuestión comercial, sino porque yo también de joven estuve bastante en Buenos Aires y hasta trabajé en Buenos Aires, así que bueno, volví un poco para allá y elegí quedarme a vivir ahí. Pero sigo con todos mis emprendimientos y mis empresas y mis cosas en Río Cuarto. Tengo una hija que me sucede un poco, dejó su profesión de licenciada en alimentación y nutricionista, y bueno, y se me acopló un poco a la empresa, que es la que me está, estoy como haciendo un enroque con ella y con un poco de gente, mano derecha, que uno tiene en el correr de los años, que va juntando gente en la vida, ¿no? Que lo acompaña. Tengo gente de 17, 20 años, de 15 años de antigüedad, toda gente joven, que es la que me sigue acompañando un poco con la cuestión de todo el comercio exterior y de lo que sea importaciones. Nos dedicamos sobre todo a la importación de autopartes. Arrancamos y tuvimos el inicio de actividad en el año 90. Empezamos en el año 90, después les contaré cómo empecé, que está muy bueno. Y hace ya como 15 años yo siempre digo que fui un ingeniero civil o un arquitecto frustrado, porque a mí me interesó siempre mucho la construcción, sobre todo el desarrollismo, el desarrollar el producto de la construcción. Así que empecé a inclinarme también a diversificar un poco en la construcción. Y bueno, comencé a asociarme con empresas constructoras y demás, y se me empezó a armar como una especie empecé a ser una especie de desarrollista en chiquito. Así que bueno, estoy construyendo edificios, terminé emprendimientos, loteos, cosas y demás, así que por ahí diversifiqué un poco mis actividades. Bueno, por suerte en el camino de la vida lo encontré este gran amigo y que esta Argentina nos ha castigado, nos ha dado buenas y malas durante muchos años, y hubo épocas que era muy difícil poder importar, así que bueno, venía a trabajar con Claudio para ver cómo podíamos seguir en carrera y demás, así que bueno, tengo un montón de cosas para contar, pero eso es un poco, hasta acá he llegado, un poco es mi inicio de actividad y a lo que nos dedicamos y de lo que hemos vivido y hasta dónde hemos llegado. Muchas gracias por estar en esta mesa. No, por favor. Nos honra muchísimo. Cada uno de ustedes y sus testimonios son un ejemplo. Está bueno que la gente los escuche, que sepan lo que hacen. Muchas veces las personas opinan sobre otras, pero no saben en profundidad los esfuerzos que le ha llevado a la gente estar, por ejemplo, aquí compartiendo este momento. Me gustaría, Carlos, que me hagas una síntesis de cuáles son tus actividades, porque estamos aquí en esta mesa compartiéndola contigo. Bueno, mi nombre es Carlos García, soy de Monte Maíz, soy el fundador de Industria Fragar. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de implementos agrícolas y también, bueno, en el año 2018, por un amigo que tengo que hacía quinta, nos pregunta si podíamos hacer algo para cosechar el maíz dulce, que es el maíz que va a la quinta, que va al cajón. Bueno, en muchas idas y vueltas fuimos, eso estaba en el norte, estuvimos trabajando en Orán, desarrollamos una cosechadora de choclo y me invitan a participar en el año 2018. Yo arranco con Fragar en el 2012, venía de ser empleado, estaba en una empresa familiar donde se acopiaba granos y se trabajaba campo, y
y bueno, decidí largarme solo. Entonces empecé a hacer cosas dedicadas a la metalúrgica y bueno, con respecto a la choclera, bueno, de venir de esa gente de la planta de Silo, tengo la relación con esta gente que venían a hacer fletes, que eran fletes, venían a trabajar en el cereal en la zona nuestra y era gente que se dedicaba a la quinta. Entonces una temporada hacían quinta y una temporada se venían. Y bueno, y ahí cuando yo me fui, él me dice, ¿por qué no te animás a hacer una cosechadora de choclo? La hicimos, me invitan a participar en el 2018 de los premios de la industria acá en Córdoba. Para nosotros era algo nuevo, parecía, bueno, y ganamos el premio a la innovación industrial. Mirá. ¡Wow! Muy bueno. Ganamos el premio a la innovación industrial con la cosechadora de choclo, que hoy, bueno, la semana que viene vamos a estar en Agroactiva y bueno, hay es más, tenemos una relación con una gente de Chile que la va a venir a ver, así que bueno, ojalá Claudio podamos empezar a exportar. Todo apunta a Claudio cuando empieza la venta, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese producto nosotros la idea, se hicieron máquinas, hay máquinas en el norte Santa Fe, en el norte sigue hablando de Salta, en el norte Santa Fe, Mar del Plata, todas las partes donde se hace el choclo dulce, que es el choclo que va a la lata y el que comemos cuando vamos a la playa. Esa cosecha se hace una recolección a mano. Nosotros hicimos una cosechadora. Mirá. Para eso. Y bueno, en cuanto a los clientes que tuvieron esa máquina, redujeron mucho costos porque bueno, es un trabajo que se hace a mano, Claro. se reniega mucho con la gente porque se contratan por día. No es como estamos acostumbrados, bueno, dado por ahí en la zona nuestra que es una cosechadora y Con esto se terminó. y con esto, claro, se agiliza mucho, se acortan muchos tiempos y la máquina cosecha 600 choclos por minuto. ¿Y para una planta semillera no sirve? La verdad que me preguntaron muchas veces, pero como si es un proceso inverso, normalmente la cosechadora va con los puntones y traga la planta y esto es al revés, la agarra arriba y la levanta. Porque saca el choclo, lo tiene que sacar Limpia. muy sano, muy Claro. limpio, porque si no después se castiga el precio cuando va al cajón al mercado. También para el semillero también le vendría. Sí, para- sí, porque no se lastima nada. No se le termina Nada más que son de una sola línea. Sería bueno, Carlos, que algún día te vayas a tomar un café con el Dardo, porque con cerquita, tanta estamos producción cerquita. agropecuaria te puede tirar muchas ideas de Sí, inventos. cómo no. Están cerca, ¿no? Ticino y... Sí, Río Cuarto también, Estamos Claro. a 160 nosotros. Río Cuarto. Claro. Es más, vamos mucho, tenemos concesionario ahí. Y bueno, y fuimos creciendo hasta... Sí, la verdad que era algo que empecé como una alternativa que me parecía que, bueno, de hacerlo muy tranqui. Bueno, hoy ya somos 25 personas, hicimos galpones, tenemos 3.400 metros cuadrados de planta, Mirá. bueno, hemos traído con Claudio centros mecanizados, cortadora láser, 2 cortadoras láser, 2 lavadoras de caños CNC, limpiadoras, barredoras. Bueno, justamente hoy llega la importación, otra importación, que bueno, estamos trayendo autoelevadores, bueno, otra serie de cosas que están en una cabina de pintura. Está plena tu empresa. Robots Está también. pleno. Importamos ahora 4 robots, así que bueno, Mirá. estamos como toda empresa, ajustando. Creo que hoy las empresas, y sí, bueno, si esto se trata de aconsejar a alguien, creo que hay que ser prolijo, muy cauto a veces en las inversiones, creo que Parece una palabra costo. costo, y hoy más que nada está difícil los costos. Difícil, si nosotros estamos en continuo crecimiento. Así que bueno, pero bueno, no sé si me desvío un poco de la No, pregunta. está muy pero- bien, está muy bien, bien. che. Ya te has presentado, nos has contado todo, ya nos has estimulado, nos podemos ir. Bueno, muy bien. Bueno, Sí. vamos a escuchar ahora, se va a autopresentar Dardo Lorenzati. Bueno, mi nombre es Dardo Lorenzati, soy de la localidad de Ticino. Soy miembro de una estructura familiar, de una empresa familiar que estamos transitando ya para cumplir 60 años. Venimos como en una segunda generación y está dando espacio a la tercera. Nuestra actividad
nace en un principio, la empresa nace como acopiadora, prestadora de servicio a los productores, y fue adaptándose a cambios y a ideas que fuimos aportando entre los integrantes de la sociedad, y donde tenemos una mayor participación en la agroindustria y sobre todo relacionada al maní, donde en la misma empresa se hace un alto porcentaje de lo que autoabastecimiento de la producción de maní, más algunos productores asociados. Y bueno, dentro de eso creemos que es una estructura que aprovecha bastante las bondades del maní para darle valor agregado. En sus inicios fue una de las primeras descascaradoras que fueron instaladas en planta. Antes el maní se descascaraba en los campos, porque se trataba como un oleaginoso dentro de lo que era la República Argentina, y por allá en el año 83, 84 se le fue dando un valor agregado diferente, no tratarlo como un oleaginoso, aunque sigue siendo y lo es, darle como participar del mundo de las nueces, de los snacks, y bueno, de ahí eso trajo a la Argentina bastante innovación, tecnología y bastante mano de obra. Entonces, bueno, hay un sector de la provincia de Córdoba, que es el clúster manicero, que es lindo de conocerlo y uno está cómodo de estar participando en eso. Yo sé que te voy a hacer una pregunta, no has dicho nada de eso y por eso va a ser incómoda mi pregunta, pero te lo tengo que hacer dado porque lo vas a evitar. Sos un hombre muy humilde, lo sé. Sé que representás una familia que piensa de esa forma. Pero ¿cuántas familias dependen de todas las organizaciones de la familia Lorenzati? Porque ahí estamos hablando de varias organizaciones. ¿Qué calculás en general? Más o menos, hoy los puestos de trabajo que se generan están unos arriba de 1000 puestos de trabajo. En distintas organizaciones que uno tiene participación. Lo que significa una gran influencia a nivel localidades, pueblos. Sí, o sea, hoy creo que también el haber participado y haber desarrollado dentro del mismo pueblo tiene todos sus pros y sus contras, pero bueno, nosotros tenemos más beneficios que creemos que contras. Y bueno, también hubo un acompañamiento de mucha gente y de la comunidad completa en apoyar el desarrollo y el crecimiento de la estructura. Bueno, muy bien, gracias Dardo. Vamos a presentar a otra figura, un chico que está empezando en el mundo de los negocios. Yo tuve la suerte de conocerlo, ya hacía el rodaje que él tenía, era bastante interesante. Les cuento que el contador Norberto Menzi es una figura de la historia de varios mundos en Córdoba. Me suena eso de yo soy una leyenda. Me suena. Debo decir que guste o no, vamos por ahí, por favor, preséntese para hacer. Sí, mi nombre es Norberto Menzi, soy clase de 1940, para que vayan viendo por qué me falla un montón de cosas, pero mi comienzo en el mundo de los negocios arranca muy pronto. A los 14 años yo entré a trabajar en la concesionaria Ford Central en Córdoba, Humberto Primo 440. Era la primera concesionaria Ford Central sin auto. No había auto en ese entonces, en el año 54. Perdón, la concesionaria no tenía coches. No hay autos. ¿Y qué vendían entonces? Repuesto. Ah, muy bien. Marcelo, hubiera andado bien porque en esa época. La Haber cantidad, hecho un picnic. Claro. la cantidad de repuestos que se vendían, Pomoco, los repuestos famosos. Y como no había autos para vender, compró la empresa una parte de venta de electrodomésticos. La concesión de Gilera de Berlingeri, tomó para vender motos también, y bueno, para distraerse. Y después apareció el Falco, ¿no? Ah, sí, ahí empezó la cosa. No solamente para verde, sino para taxi, por ejemplo. Claro. Fue los primeros que vinieron. Claro. Bueno, pero estuve hasta el servicio militar. En aquel entonces se hacía el servicio militar a los 20 años, no a los 18.
Y cuando salí del servicio militar, como yo había empezado la carrera de ciencia económica, los horarios que teníamos en la empresa de Feigen me hacían imposible concurrir a la facultad a trabajar. Entonces entré a trabajar en un estudio contable de Raúl Altamirano, una gente amiga muy buena. Y una de las cuentas que tenía ese estudio era Casa Petrini. Y ahí empieza mi historia en Casa Petrini. No sabía eso. Porque hubo en el año 60 una gran inspección de renta. Casa Petrini era un almacén mayorista de los tradicionales. En Córdoba había 10 en total, que abastecían más de 10.000 negocios en todo el interior. Por eso tengo que ver mucho con todas las localidades del interior, porque después el desarrollo nuestro de americano fue por todos lados, Río Cuarto, no me acuerdo, Ticino, no. Villa María, sí. Villa María, sí. Bueno, pero en ese entonces, cuando estábamos en el mayorista era cumplía una función importante, porque la industria era una industria que producía, pero no fraccionaba, vendía todo a granel. ¿Se acuerdan de esos almacenes tradicionales de ramos generales? Nosotros estábamos al frente de las vías acá en Alta Córdoba, así que también vendíamos muchos cereales y demás por la estación del ferrocarril al frente. Y teníamos siempre el problema, yo estaba además en la Cámara de Comestibles, Bebidas y Afines del país, ¿no? Era gerente. Y teníamos el problema de justificar ante la industria la función del mayorista, porque parecía una intermediación. Recibíamos del industrial y le entregábamos al minorista. Teníamos una fortaleza que éramos dueños del mercado minorista. Teníamos 10.000 cuentas. Si el industrial quería abrir 10.000 cuentas y distribuirlas, tenía que tener una infraestructura, y nosotros era un servicio que brindábamos muy grande en ese aspecto. En un solo lugar almacenábamos una heterogeneidad de productos de toda la industria, que tenían sus monoproductos o algunos un poco más, y de ahí distribuíamos la esperidina, las distintas mercaderías en un solo acto a todo. Teníamos más de 70 viajantes y corredores placistas, viajantes que iban por todo el interior, incluso atendíamos Catamarca, La Rioja, Santiago, todos los países, provincias vecinas. 60 y 70 camiones que distribuían. Pero la industria presionaba, porque nosotros no vendíamos, a nosotros nos compraban. El vendedor o el viajante iba con su libro de costos a levantar pedidos, nada más, ¿no? Y ellos pretendían que nosotros vendiéramos sus productos porque tenían determinada calidad. Era imposible, porque nosotros no teníamos, y menos el minorista, que era el vendedor, el que tenía el trato con el consumidor. Era ese don Juan que le hacía el menú a las amas de casa: vos te llevaste este poroto tal. Y era todo a granel, ¿no? Como se acuerdan, el envasado. Sí, sí. Eso hacía imposible trabajar sobre determinados productos. Se había empezado a desarrollar un poco en Estados Unidos el fraccionamiento. Nosotros teníamos máquinas para fraccionar azúcar, garbanzo, lentejas, algunas cositas, pero muy pocas. Y no teníamos marca para ponerle, porque la marca era del industrial. Así que empezaron a presionar mucho los industriales para tener marca. Para eso tienen que crear packaging primero. Y el packaging ya es un producto de marketing, ¿no? Porque tiene que tener una buena impresión. Ese packaging permitía que uno estivara o tuviera la mercadería en los almacenes de una manera distinta. Para nosotros como distribuidor mayorista no había problema, pero ahí en los años 60 se empezó a mover también un movimiento distinto, el autoservicio. Y en Estados Unidos se empezó a desarrollar el autoservicio por esos años, y en el año 62 llegó Minimax a Argentina, en febrero. Fue la famosa cadena esa que después, como era de propiedad de Rockefeller, en la época violenta de Argentina, los quemaron todos, los 8, 9 que eran los Minimax, sí. Entonces nosotros, un director de la empresa, Cacho Di Sandro,
visionario, un tipo muy bien. Me dice, Betito, preparar el pasaporte. No tengo pasaporte, tenía 20 años. Nos vamos a Estados Unidos. Bueno, fuimos a Estados Unidos, ahí fuimos a importar las ideas del autoservicio. Y vimos todo lo que más pudimos del tema. Tenía sus complejidades. ¿Qué edad tenías en ese momento vos? 20 años. Mirá. Hoy en día nosotros el autoservicio es una cosa tan asumida, tan normal, pero antes no existía nada de esas cosas. Decirle a una ama de casa de aquella época que tenía que ir a buscar sus productos. En Mar del Plata, don Bernardino Brazas, un pionero de aquello, en el año 61, 62, cuando ya puso sírvase usted mismo y pague al final. La Estrella Argentina se llama. Sumamente innovador eso. Sí, Sumamente. Fue un tipo brillante. Era mayorista como nosotros. Nosotros hacíamos congresos mayoristas y este venía siempre, un tipo macanudísimo. Él fue el que puso la Estrella Argentina en el primer supermercado. Wow. Nosotros acá pusimos el primero, porque cuando vinimos con estas ideas de que había que afrontar el autoservicio, nosotros éramos mayoristas. Teníamos que imbuirlo al minorista de esta idea de cambio, muy resistida, porque implicaba una gran cantidad de cambio. Por un lado, a la industria para que haga sus productos para poder estar en una góndola que no existía en ese momento, eran estanterías. Fuimos a Rosario, a Bilber, y empezamos a desarrollar la idea de la góndola, que es una cosa tan sencilla, hoy parece, pero no nació de casualidad, fuimos a diseñarla, a verla, porque habíamos estado en Estados Unidos. Y se empezó a desarrollar el tema ese. El primer negocio que nosotros ayudamos a transformar fue Independencia y Corrientes. Don Juan Ile, el dueño de la panadería Independencia, era cliente nuestro, y entonces nosotros le pusimos toda la mercadería en el local y él compró la góndola, eso. No había frío en ese entonces. Perdón, Roberto, entonces al comienzo ustedes no tenían un supermercado, ustedes creaban supermercados. Nuestros clientes eran almaceneros. Ahí está, entonces ustedes promovían que ellos hagan ese Había que supermercadismo. ayudarlos a cambiarlo. El primer negocio que nosotros tuvimos de supermercado fue ese de Don Juanil, que era un cliente nuestro, dueño de la panadería Independencia. El segundo fue en San Vicente, Fernández González, que era un distribuidor de azúcar. Y a todo esto, entre los 20 que vos te fuiste a Estados Unidos con este hombre, que te fuiste medio como en calidad de invitado por él. Sí, yo era un empleado muy cercano a los afectos de ellos, no pariente, pero... Y entre esa época hasta que vos te independizás, ¿cuánto tiempo pasa? Porque después te independizás. No, yo fui toda la vida, 40 años fui funcionario, empleado, nunca me sentía empleado, digamos. De la empresa. Siempre fui parte de la cosa, pero sí figuraba en la nómina, digamos, por decir. Roberto, ¿cuándo aparece Supermercados Americanos? 61. ¿Y por qué aparece? Si la dinámica era otra. ¿Qué pasó? Porque veíamos de que el minorista tradicional no podía impulsar un concepto de venta de productos, sino que él también tenía los productos que tenía, e incluso la calidad de los productos era muy cuestionable en ese entonces, aunque eran unos sabios estos viejos, mayores, no sé, pero por ahí recibían una partida de garbanzo y estaba más o menos bueno, y después venía otra más o menos mediana y la mezclaban a todas. O sea, acá el producto se empezó a respetar a partir de que tiene identidad, tiene marca. La marca es lo que marca todo. Ahí, a partir de ahí es un quiebre. ¿En qué año percibís o recordás, Roberto, que comienza ese quiebre? ¿Cuándo es ese quiebre de la marca y que la gente empieza a identificar lo bueno y lo malo, lo de mayor calidad y menor calidad? 60 en adelante. Wow. Lentamente, pero a partir del 60. Nosotros llegamos al final de la carrera nuestra con 73 locales. 3.500 empleados, ¿no? Y otras actividades que fuimos generando en el camino, porque esa es la generación que se fue dando. Desde con la gente de Río Cuarto, cuando fuimos a Río Cuarto, compramos la Veneciana. Y
hicimos un acuerdo con lo de la pasta italiana. Gualtieri. Claro, porque pasó una cosa, cuando fuimos a instalar un negocio en Río Cuarto, el intendente era Rin, Antonio Rin. Sí, Rin. Lo voy a ver al intendente, yo, porque aterrizar con un negocio de 3.000 metros era complicado, porque siempre se veía como que caía Con el nombre de americano. América. Caer con un negocio de esas dimensiones era como... Casi un invasor. Claro. Entonces fuimos a ver con el intendente. El primer día me recibió muy bien, un tipo macanudísimo. Me dice, bueno, mira, vamos a estudiarlo el tema. Venite la semana que viene, bueno, voy. Cuando voy, en una sala muy linda, había como 10 personas. Y iba a hablar con el intendente. ¿Qué pasa? Eran todos industriales de la zona. Te vamos a dar la autorización, pero vas a tener que comprar la pasta italiana, vas a tener que comprar la veneciana, vas a tener que comprar la carne de él. Nos vendió. Claro. Hizo No quería un impacto regional negativo. Claro. Está bien la idea, ¿no? Estuvo bien el tipo. Me parece buena la idea. Inteligente, ¿eh? Sí. Y no lo vas a tener que comprar solamente para Río Cuarto, vas a tener que comprar para toda la cadena. Y eso es interesante. El tipo empezó a comercializar. No solamente defender, sino también vender. Era la forma de expandir empresas que eran muy locales. Y lo Vendió la aceptaron. industria de su pueblo. Claro, muy Y locales. lo aceptaron ustedes. Bueno, fuimos dándole... Fue una negociación. Fue una Claro. negociación. Claro. Fuimos dándole espacio en la medida que... Pero era gente muy bien, ¿no? Con mucho... algunos siguieron durante años siendo nuestros proveedores y demás, ¿no? Pero sobre todo... La italiana, gente muy seria. ¿Quién? Gualtieri. Sí. Me acuerdo que fue la primera vez que yo recibí una tarjeta de una persona que tenía la foto. Al gringo le gustaba su foto, entonces Mirá. la había puesto en la tarjeta. Roberto, te voy a hacer unas preguntas. Yo sé que cuando por ahí toco la cuerda adecuada, posiblemente tenemos que hablar hasta la noche. Pero Sí, yo sé si no que... si no me dan un poquito de maní, yo no... Exactamente. Yo sé que Tanta de maní, bueno. Yo sé que el resto lo está disfrutando, son grandes personas, más allá de ser grandes empresarios, pero voy a decir algunas marcas que me gustaría que escuches, a ver si las identificas. Una de esas no las identificas. Johnny B. Good, Peñón del Águila, Sushi World, Black Pan, Siamo, entre otras. ¿Te suenan esas marcas? Pero esa era una etapa posterior. ¿Qué etapa es esa? Porque yo estoy hablando, mi etapa de toda la vida, la que recuerdo con Con amor y cariño. amor y cariño, es mi etapa de Americano. Americano fue capaz de generar Nuevo Centro, por ejemplo, Claro. que era la otra etapa. Claro. Porque cuando se desarrollaba, primero fueron los autoservicios, después fueron los supermercados, después fueron los hiper. Y después ya nosotros andábamos buscando un terreno para hacer un hiper que fuera más o menos céntrico, y vimos terrenos en un Duarte Quirós, que eran 200 metros sobre Duarte Quirós, pero una franquita muy corta, porque eran barranca para atrás. Estaba la calle Casero de atrás, que no estaba trazada, estaba ahí no hay. Así que empezamos a indagar y el dueño era la empresa Delta. Ahí viene la Entonces lo voy a ver al ingeniero Álvarez Rivero y me dice, mira, no, dice, sí, nosotros tenemos un proyecto muy interesante ahí. Vamos a construir 5 torres y un pequeño centro comercial, como se usa ahora. Digo, porque nosotros venimos con la idea de hacer un hiper. Y bueno, charlando, y digo, no sé por qué no un shopping que hemos visto que se está dando. Eso le gustó al ingeniero, ¿no? La palabrita shopping le gustó. Entonces me dice, mira, vamos a ver si podemos convencerlo a los arquitectos que han trabajado tanto en el proyecto para hacerlo, está todo listo como para alargar la obra. Él sabe de las obras el arquitecto era Urtubey y Morini, que eran en gramática y todo ese estudio. Debe ser lo más difícil darle vuelta, torcerle la mano a un
proyecto terminado ya para plasmarlo debe ser algo de lo más difícil. Nos fuimos no hay plata que valga ahí. Nos fuimos a Brasil Sí, con señor. Urtubey. Nos fuimos al Brasil con Urtubey y Morini, los dos arquitectos que habían trabajado fundamentalmente en esto, a ver los Iguatemi y los shopping. Y de ahí vinimos con la idea. Hubo que indemnizarlos por el proyecto que habían gastado mucha plata, ¿no? Hacerlo. Pero valía el emprendimiento y de ahí surgió la idea del shopping. Un shopping sobre un terreno muy particular, porque no era el clásico shopping desarrollado en un gran predio, que vos haces el mall al fondo y todo lo demás a estacionamiento. Acá era una franja, había que, estaba ocupado por ocupas y demás, así que pasar la topadora. Pero no rellenamos, dejamos eso para playa subterránea, porque el estacionamiento tenía que estar equidistante a los negocios, subterráneo y terraza. Hacer un estacionamiento en terraza con el movimiento de los autos, bueno, fue una obra muy interesante. Muy interesante. Nuevo Centro, ahí en esa asociación con Álvaro Rivero surgió Cultivo de Lancasti, un emprendimiento en Catamarca que era para cultivar sandía, melón, que nosotros comercializamos en el súper, traíamos los camiones de melón, a otra planta que era para hacer cosmética, no me acuerdo, que estaba desgravada. Surgió la compañía procesadora de vegetales. Yo viajaba, me gustaba ir mucho a las ferias de Chicago, por ejemplo, una feria anual de supermercadismo. Así que allá iba solamente a recorrer los stands y juntar folletos y información, contacto. Y fui a Torino, en Italia, y vi una máquina procesadora de vegetales, de hoja. Un gran problema que tienen los súper es la perecibilidad que tiene la hoja, la lechuga, el tomate. Entonces vimos que había esta máquina que por un lado entraba la hoja, iba una cinta transportada, y por otro lado salía un paquete en atmósfera controlada, que le otorgaba una duración de 11 días, 10, 11 días. Claro. Era una La salvación, era la salvación. de lo que se tiraba. Así que vinimos y hicimos la compañía procesadora de vegetales con dos muchachos que tenían puestos en el mercado de abasto. Y esa es otra empresa también. Pero bueno, fueron tantas de las cosas que... En una síntesis que les pido a todos, díganme por favor el momento más extraordinario de tu emprendimiento. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que uno se lleva en la vida. Me parece que debe ser casi como la única o lo más importante son los afectos. Los afectos son los que te ayudan a crecer, son los que te emocionan. Y la emoción, sentir emoción en la vida es lo más grande que te puede dar. Entonces, es más, me emociono en este momento, lo miro a Claudio y me emociono porque más allá de un amigo, fuimos como consejeros mutuos, dijéramos. Es como que él me escucha y me escuchó siempre, y yo siempre lo escuché, y es como que levanto el teléfono para preguntar y
y sé que todo lo que venga de mi parte, y bueno, esos son los afectos, ¿no? Gracias, Marcelo. Carlos, necesito tus top 3 de las cosas que te han dado más alegría en este viaje que estás haciendo. Bueno, primero llegar a formar una empresa que la verdad que no la tenía. Si vos me preguntás hoy si mi vida iba a llegar a tener una fábrica, no, porque nunca lo había pensado. Sacar un premio, como fue el de la Choclera. Y bueno, otra cosa es tener todo esto en marcha hoy, sí, ir para adelante. Tengo mis hijos que están estudiando ingeniería, los dos. ¿Te acompañan en el emprendimiento de tus hijos? Están dedicados 100% al estudio hoy. Bien. Y interactuamos en cosas porque Milagro, que está acá, está haciendo ingeniería industrial y Francisco ingeniería electrónica. Entonces, bueno, y me emociono porque, bueno, creo que Es la generación que se... van a llegar ellos. Seguro, seguro. Gracias, muchas gracias, Carlos. Top 3, Dardo. Alegrías. Ver la familia que se llegó, creo que también muchos de los resultados que tuvimos fue fruto de que teníamos en casa quien ocupaba nuestro tiempo y ayudaba a cubrir el rol de mantener la primera unidad que existe, o como empresa se puede llamar, que es la familia. Entonces hoy llegar a esta edad y bueno, tener una familia constituida y la tercera generación queriendo entrar a trabajar, creo que es una gran satisfacción, más allá de todas las diferencias que puede haber en cualquier empresa familiar. Lo otro es las relaciones humanas y también ver el crecimiento de la gente que permitió que este sueño se hiciera realidad, o sea, toda la gente que está trabajando hoy en la empresa, que lo hace totalmente desinteresado y con todas las ganas también de crecer, que pudo transmitir esa necesidad de abocarse a la tarea y abarcar también formas de medida que lo hicieron. El crecimiento de ellos y en una empresa que hoy también vemos que sus hijos están trabajando en nuestra misma estructura y que somos todos parte de lo mismo. Creo que las satisfacciones que uno tiene. Además de los negocios, me parece que es secundario y está más la relación humana y sobre todo las particularidades de donde estamos radicados. Es un pueblo de 2.500 habitantes y bueno, uno tuvo la oportunidad de crecer ahí, desarrollarse ahí y sentirse cómodo como un lugar en el mundo. Qué hermoso, muchas gracias. Top 3. De las cosas que te han dado mayor alegrías. Yo empezaría por el final, como decía, Vamos, porque vivo nada más que para las emociones y la satisfacción de recordar cosas, porque no estoy en hacer hoy. Así que todo lo que no tengo poder de síntesis, no quiero dejar en el camino un montón de cosas que voy dejando sin darme cuenta de las cosas que uno ha hecho, y por suerte he hecho muchas, valiosas, no valiosas, pero recuerdo 2 o 3 hitos, bueno, aparte de la inauguración de cada una de las sucursales por ahí de lo que tenían, el centro de distribución, que es el más grande de Sudamérica, en el año 89, 90. Y después el shopping, también la inauguración del nuevo centro shopping, con 15.000 personas ese día. En fin, grandes hitos, ¿no? Y después de terminada la carrera, que me convocaran de la Universidad del Siglo XXI para hablar de la empresa en crisis, ¿no? La diplomatura que me invitaron a hacer fue interesante porque era hablar no solamente de las cosas que eran logros, ¿no? Sino cómo cambiar la empresa en crisis. Buenísimo. Claudio es un soñador, trata de interpretar al viajero de sus mundos, ¿no es cierto? Ustedes acá están abriendo su bitácora para contar sus historias. Para ir culminando nuestro hermoso encuentro, agradeciéndoles a todos esta predisposición de reunirse en la mesa de PCS en sus 20 años y de Claudio, me gustaría, si pudiera hacer una breve síntesis, Norberto, sobre
Claudio y su organización que lleva y trae productos al mundo. Me inhibe hablar de Claudio porque es mi hijo. Muy bueno. Y me parece que todo lo que él hace, o lo ha venido haciendo, lo ha hecho con prolijidad y bien. Hermoso. Querido Dardo. No, una de las ventajas que también se ve en la organización de Claudio es, más allá de estar el servicio de la que es en el caso nuestro la exportación, es el otro valor agregado como estructura y como humano, que marca alguna diferencia en prestar el servicio únicamente de ser agente de exportación. Creo que cualquier estructura necesita eso, más allá de buscar a alguien que preste un servicio que sea como un socio estratégico en el proyecto de que uno tiene, que sea un consultor al cual se le pueda preguntar sin temor a que esa información puede ir de un lugar a otro y que va a haber una devolución y hay un secreto profesional que también tranquiliza y se puede preguntar las cosas. Fundamental. Muchas gracias. Carlos. No, a nosotros Claudio no, si fue la persona al cual nosotros le confiamos en importar, que era un miedo que teníamos, y bueno, le tuvimos confianza siempre con mucha claridad, y en cuanto a los problemas que tuvimos, los abordamos rápido, siempre al lado nuestro, así que nosotros más que agradecidos con Claudio. Marce, para cerrar. Nada, hay una palabra que encierra un montón de lazos, ¿no? Que es confianza. Porque la confianza es mutua, porque la confianza te hace de que vos te sientas acá como en tu casa, de que tenemos un vínculo, de que tenemos un afecto muy particular, que no hace falta que nos veamos muy seguido, pero la confianza encierra todo, es decir, en la parte comercial, económica, y en la ida, en la vuelta, en la que me ayudaste, ayudo, che, dame una mano, la confianza es todo. Claudio, me gustaría que hagas una síntesis de tus 20 años y puedas agradecerles la presencia a estas bellísimas personas. Bueno, esto empezó como un sueño. Cuando me decidí yo a independizarme, el objetivo principal era la personalización del servicio. Es tener una relación con el cliente que yo no había visto en otros lugares. Bueno, después de 20 años creo que lo hemos logrado. Fue duro, porque estamos en Argentina y tenemos momentos que transitar que algunos son con viento de cola y otros con viento de frente. Pero bueno, la verdad que agradecido por los 20 años que hemos tenido, agradecido por la confianza que nos han dado, por la primera oportunidad del primer día, gracias por estar sentado en la mesa y sobre todo gracias por las apreciaciones y las palabras de ustedes. Bueno, así vamos culminando. Un aplauso para el Claudio. Muchas gracias.